ya tenía un tiempo en que no hablaba del tema de la reforma a la salud, señal que volvemos a poner este tema en la discusión que ha sido pública. Yo creo que durante 2 años de debates en el Congreso de la República, la discusión ha permeado el conjunto de la sociedad, primero con un estilo de informaciones que, en mi opinión, fueron profundamente groseras con el gobierno. En segundo lugar, ya pues con un debate mucho más, incluso refinado en algunos aspectos, mucho más sopesado y mucho más público, en el sentido de que el pueblo colombiano fue aprendiendo poco a poco de una materia que es compleja, porque la ley 100 es un laberinto de ingeniería, digamos, en términos y en contenidos. A mí me tocó estudiarla como en mi primer escenario parlamentario al que llegué en 1991-94, pues, tuve como el principal proyecto de discusión precisamente el de la Ley 100 en el año 93, tanto en pensiones como en salud, porque conjuntamente se integraron allí. El Congreso de la época no evadió la discusión, la hizo también a profundidad. En ese entonces se llenaba la Plaza de Bolívar de gentes pidiendo que no se aprobara la Ley 100. Eran los trabajadores del hoy con Colpensiones. Mire paradójicamente cómo cambia en el tiempo las posiciones. En ese entonces era el sindicato de Lis, un señor muy inteligente que era el presidente de ese sindicato y que dijo cosas en público que hoy estamos viviendo. Yo no sé si él está, no lo volví a ver, pero lo que en ese entonces colocó como una advertencia histórica, el IS ya no existe, el IS hoy es la nueva EPS en el tema de salud y en el tema de pensiones es Colpensiones, transformados a través de la historia. Pero lo que dijo en aquella época tenía mucha razón, en mi opinión. Yo compartí, siendo muy joven, tenía 30 años, incluso 29 alcancé a tener, compartí esa visión porque no hacía mucho se había dado una conferencia mundial sobre estos temas de salud, año 78, 79, que es la gran conferencia de Alma-Ata. Alma-Ata no les gusta mucho porque estaba en una geografía que hoy también cambió. Y su geografía se satanizó. Sin embargo, lo planteado en Alma-Ata también tiene una vigencia excepcional porque lo vivimos en el COVID. Lo que ahí se anunciaba como posibilidades y como advertencias y como un proyecto a escoger, lo vivimos, pues toda la humanidad lo vivió, yo mismo personalmente, en el periodo de la pandemia. El periodo de la pandemia marca un momento de la humanidad de análisis en todas las materias económicas, políticas, filosóficas, pero también indudablemente y de entrada en el tema de la salud. Incluso, bueno, para no salirme un poco de este escenario histórico, pues yo voté por eso en contra de la Ley 100. El ponente de ese proyecto se llamaba Álvaro Uribe Vélez, senador. Yo era representante a la Cámara y el presidente era César Gaviria. En ese entonces se decía bienvenidos al futuro y en realidad el año 93 hay que colocarlo en su dimensión histórica. Es el año en que definitivamente se acaba el mundo en donde se creía que el mejor sistema era la propiedad estatal de los medios de producción. El mundo soviético se derrumbaba. Y entonces había una euforia que Fukuyama, en términos un poco más filosóficos, trasladó muy bien a la humanidad, como que se había acabado la historia, el conflicto.
anunciaba una especie de historia sin conflicto, una especie de paraíso del libre mercado. Y ese fue el ambiente intelectual en que se criaron varias generaciones a partir de ahí. Ya yo no soy joven, los jóvenes de hoy empezaron a vivir en ese tipo de contexto intelectual. Lo que uno tiene que preguntarse a estas alturas es si era real, si era cierto el mensaje de Fukuyama y que podía haber una especie de estado del bienestar, del libre mercado global y sin conflicto. Ese mundo que en mi universidad estudié a través de las matemáticas, le llaman a eso la caja de Edgeworth, es muy interesante matemáticamente hablando, porque es donde se forma una serie de conceptos neoclásicos que hoy son casi Biblia, falsa. La teoría de Pareto, el máximo de eficiencia y sobre todo la maximización del bienestar que expresó el señor León Balrás, todos excelentes economistas matemáticos. La matemática ayudó a generar un modelo muy elegante, muy sugerente, que a mí nunca me convenció, pero que es la Biblia económica del pensamiento actual, que igual que Fukuyama, tampoco parece existir en la realidad. Maximizamos el bienestar a través del libre mercado o lo contrario. Algunos, como le hayan ido, pues dirá sí. A otros, si hacemos un examen de lo que hoy pasa en la humanidad, pues no. No, porque, como bien dijeron los más ricos del mundo en Davos, en el pueblo suizo, hace 1 año y 2, lo que estamos viviendo es una policrisis, una crisis civilizatoria, dice el Papa, lo mismo, una crisis integral del ser humano, cualquier denominación trae el mismo concepto, se ha juntado al mismo tiempo algo que es absolutamente contrario a la idea de que maximizamos el bienestar o que estamos en una sociedad sin conflicto y paradisíaca en términos del libre mercado global. Estamos al borde de la extinción, todo lo contrario. ¿Quién dice eso? San Juan en el Apocalipsis, lo dice la ciencia. Cualquiera que lea estudios científicos del panel de expertos de Naciones Unidas en varios temas, en la biología, incluso en el mundo de los virus, en el tema climático, en el tema incluso geológico, llega a una conclusión y es que lo que produjo el mundo global del libre mercado expandido y sin regulación fue la crisis climática. Y que la crisis climática, según la ciencia, si se deja actuar, si no se hace nada, trae como consecuencia en el corto plazo, en un siglo, en 60 años para la mayor parte de las especies animales, la extinción. Le llaman la sexta extinción. Una vez puse esto en el Twitter y me dijeron que era un marciano. La sexta extinción porque el planeta ya ha tenido 5 extinciones sistemáticas de la vida. Y casi todas, según la ciencia, han sido por razones climáticas. Y entonces estamos ante una crisis climática que también conlleva, como las anteriores, la posibilidad, esta vez, de la sexta extinción de la vida. ¿Quién dice eso? Los físicos, los premios Nobel de la física, Stephen Hawking, por ejemplo, los químicos, los biólogos, etcétera, los climatólogos, miles de científicos reunidos en el panel de expertos de las Naciones Unidas que cada año le presenta un informe a la humanidad que a veces es transmitido, a veces no, y obviamente no es muy popular. Pero esa es la realidad que hoy nos dice la ciencia. Siendo estudiante me enseñaron que el siglo de las luces es el siglo de la ciencia y que si el ser humano no se alumbra de la ciencia, pues no alumbra. Terminan el irracionalismo, los nazis,
la Santa Inquisición, en otros asuntos, termina matándose entre sí en la barbarie, pero no alumbra hacia adelante. La luz, las luces de los que hablaban en la Ilustración se construyen a partir de la ciencia. Y la ciencia hoy nos dice que nos podemos extinguir. Luego, si ese resultado es real, entonces, si esa ciencia está en el camino acertado, entonces Fukuyama se equivocó de punta a punta. Y León Balrás no tenía razón. Ni el 95% de la ciencia económica, entre comillas ciencia, con todos sus premios Nobel últimos, ha tenido razón. El libre mercado no nos lleva a la maximización del bienestar. Eso fue lo que me hizo votar no a la Ley 100, porque la Ley 100 es simplemente decirle a la sociedad colombiana que en dos derechos fundamentales, el derecho a la salud y el derecho a pensionarse, lo que prima, lo que puede llevar a su garantía es el mercado. Es decir, Fukuyama, es decir, el neoliberalismo, es decir, León Balrás, es decir, la gente que hoy sabemos se equivocó. Ellos, obviamente, en ese momento no tenían los elementos para definir su equivocación. Hoy nosotros tenemos esa ventaja sobre ellos. Podemos decir que se equivocaron. Y entonces, ¿qué hacemos? Perseverar en el error, pensar como ya religiosamente, casi como un acto de fe, sin mirar a la ciencia, no mirar para arriba, como dice la película, que realmente un libre mercado nos puede llevar a la garantía de los derechos. Yo creo que sería una tontería la sociedad colombiana, más de la colombiana, cuando se ha convertido, de acuerdo a las estadísticas de la OCDE del año pasado, en la sociedad más desigual del mundo. Si Fukuyama supiese esto, se pone rojo, porque Fukuyama no dijo que el mundo, lo que venía en el mundo era la mayor desigualdad. Pues Colombia es el único país que ha alcanzado el puesto de sociedad más desigual del mundo. Y una sociedad desigual per se, peor, la más desigual del mundo, pues no garantiza los derechos de la mayoría de su población. No cumple el cometido del Estado, que es el fin esencial del Estado, de acuerdo a la Constitución del 91. Si no se garantizan los derechos fundamentales, básicos o esenciales, o con el apellido que queramos poner, pues simplemente nuestro Estado no sirve y nuestra sociedad está más mal encaminada. Y lo que sí se produce es la barbarie y la violencia. Porque un Estado que no funciona es, en su vacío, violencia, dicen los fundadores incluso del liberalismo en el siglo XVII y XVIII. Entonces, reformar la Ley 100 es indispensable. Si no, perseveramos en un error ciego que nos lleva a la barbarie. Y el camino que yo creo debería construirse para la reforma de la Ley 100 es el de la garantía del derecho. Es lo que nos ordena la Constitución, garantizar el derecho universal a la salud. En el caso de la pensión, garantizar el derecho universal a la pensión. En el caso de la educación, garantizar el derecho universal a la educación. Que somos muy pobres para eso, carreta. Lo que pasa es que nos gastamos la plata en otra cosa, que no es la garantía universal de los derechos de las colombianas y los colombianos. Yo diría la derrochamos, incluso de una manera que se llama gastar la plata para matarnos entre nosotros mismos. Ese camino que suena abstracto y cómo se garantiza un derecho universal es precisamente, en concreto, la discusión de las reformas. Y lo interesante del momento, de poner a un Congreso de la República a discutir sobre los derechos fundamentales de la sociedad colombiana. No estaba acostumbrado a eso.
Es más, podría decir que desde el 93, desde el 94 no lo hace. Son otras sus discusiones. No había discutido en realidad cómo se llega al derecho universal en una sociedad como la colombiana, que no es más sino decir, ¿y cómo se llega a la igualdad? Porque es en el derecho universal donde se vive la igualdad. No en el vestido, no en las fortunas, no en las casas, todos sabemos, no en el pensamiento, todos sabemos que cada ser humano es una huella digital diferente. Pero hay unas condiciones de la igualdad, esa palabra que Le Pen quiso eliminar de la gran consigna francesa hace unos días. Los franceses le dijeron que no, ni por el chiras. La igualdad es un concepto fundamental para que no haya barbarie, no haya inseguridad, no haya violencia entre los seres humanos. Un camino de seguridad que llamábamos democrática, pues es buscar la igualdad. No es lo único, obviamente, pero fundamental. Sin igualdad no hay convivencia humana. Lo decía Rousseau, lo leímos en el bachillerato. Lo que pasa es que a veces se nos olvida, el contrato social se basa en un contrato entre seres libres e iguales. Ese es el principio de la democracia, creo yo. Luego, este tema de la igualdad, ¿dónde se concreta en Colombia? Se concreta en el derecho universal, de los derechos esenciales que deben ser universales. Se concreta ahí. Si todos tenemos derecho a educarnos, si todos tenemos el derecho a la salud, si todos tenemos el derecho a vivir, si todos tenemos el derecho al agua potable, que yo creo que es un derecho, si esos derechos que son esenciales para el ser humano son universales, lo tiene Pepito Pérez en el norte de Bogotá y Susanita Jiménez en el norte de La Guajira, pues tenemos una igualdad sobre la cual construir una nación. Hoy no tenemos eso. Hoy no hay agua potable para todos. Hoy no hay salud para todos. Hoy no hay educación para todos. Hoy no hay el derecho a vivir para todos. Y por eso nos pasa lo que nos pasa. No se puede resolver eso en un gobierno, obviamente, pero sí en un proceso de transformación serio y profundo al que estamos convocados. Y no, como dicen por ahí, a cambiar una constitución por otra, un texto por otro. La Constitución ya dice esto que estoy diciendo. Lo dice desde el 91, hace 33 años. Y decía, alcancemos esos derechos progresivamente, dice la Constitución del 91. Progresivamente han pasado 33 años y no hay ninguno cumplido. No hay ninguno cumplido porque se reemplazó el texto de la Constitución y lo que había que hacer para aplicarla por una gobernanza paramilitar que nos ha llevado muy ideológicamente con esta religión del libre mercado a ser la sociedad más desigual del mundo hoy. Diciembre de 1990, Asamblea Nacional Constituyente ordenó construir un Estado social de derecho. Está escrito. 33 años después, no tenemos ningún Estado social de derecho, tenemos la sociedad más desigual socialmente del mundo. Son los datos. En algo nos equivocamos. Y en algo tenemos que cambiar. Por eso hablar de reformas hoy no es un capricho del presidente o de los mamertos o los ambientalistas o los radicales. Hoy es una necesidad, es lo que Kant llamaba un imperativo categórico. O reformamos o nos extinguimos, podría decirse a escala mundial. La crisis climática no se quita con un barniz en el cielo. La crisis climática se congela, porque es que ni siquiera ya es irreversible, pero se detiene con una transformación profunda del sistema económico mundial, imagínense eso, que tiene que detener el consumo del carbón y el petróleo, y eso implica no solamente el cambio de unas máquinas, sino de unas formas de relacionarnos en la producción y en el consumo.
De esto no voy a hablar porque me iré a otra conferencia, y siempre esa me gusta, pero aquí queremos hablar del tema exclusivo de la salud. La pandemia nos ha puesto en la cara la necesidad de la reforma. Hay quienes en la Universidad de Cambridge consideran, y es un estudio todavía por el tiempo que ni ha sido refutado, pero tampoco confirmado, que el virus del COVID-19 es el producto de la crisis climática, porque hizo variar las rutas de los murciélagos hacia los grandes mercados de carne chinos, buscando los murciélagos su comida tradicional que ya no encuentran en el piso térmico y en los lugares donde la encontraban, y se pusieron en esa búsqueda llevándonos el virus a nosotros. Puede ser cierto. De hecho, esto sucederá una y otra vez, y es ahí donde se construye la tesis científica de la extinción humana. No es que nos va a acabar un gran huracán, no es eso lo que está diciendo la ciencia, que los vamos a tener, pero podemos aguantarlos de alguna manera. No es que la subida del mar nos va a ahogar a miles de millones, no, podemos corrernos hacia las montañas, en donde está la posibilidad de la extinción es en un enemigo invisible, que no saldría en las películas de Hollywood, los virus. Eso es lo que dice la ciencia. Y por tanto el tema de la salud es fundamental. Y discutir el tema de la salud se nos volvió estratégico, no aquí en Colombia, en todo el mundo. Podemos tener un sistema de mercado en donde la vacuna se vende y el que es pobre no la compra. ¿Qué es lo que acabamos de vivir? Los mismos latinoamericanos que fuimos los últimos en tener la vacuna, desesperados. ¿Cuánta gente murió esperándola cuando ya existía? Esos datos habría que tenerlos. Yo viví el COVID en Italia, escribí un artículo sobre eso, y lo viví en el sistema público italiano, que fue el segundo, y es el segundo en experiencia después de los chinos. Lo viví en un hospital de 1285, siempre me pregunté ¿por qué aquí quieren hospitales de ladrillos nuevos cuando ya tienen hospitales de la Edad Media? Porque es la obsesión no está en cambiarle los ladrillos al hospital, sino en mantener el hospital con sus últimas tecnologías y conocimientos. Encontré que el problema era un contrato no más. Aquí lo encuentro en el San Juan de Dios. San Juan de Dios es la demostración de lo que los italianos no harían nunca. El hospital público donde estuve lo fundó un señor que era el suegro de Dante Alighieri, padre de Beatrice, cuyo amor lo hizo, por no haberlo conseguido, escribir la Divina Comedia. Ahí en ese hospital estuve yo en una cama. Y empezaron a atenderme como era el protocolo en ese momento. Y vi morir los viejos delante de mí, que la mayoría de los italianos son viejos. Y pensé lo que todo el mundo que tuvo el COVID pensó en un hospital, una especie de tirar la moneda hacia el aire. Pero todo el sistema que me atendió era público y gratuito, y yo era un extranjero. Público y gratuito. Hubieran podido mirar mi tono de piel, no es tan blanco como el florentino. Usted no entra aquí. O cosas por el estilo, pero no. Todo el que enfermó o creyó que enfermara pasó por ahí. Cuando empezaron las vacunas, los primeros fueron los viejos, y ahí no había nadie que se pudiera colar hasta que terminó de vacunarse todo el mundo. Ahora hay una discusión sobre si eso servía o no, pero bueno. Total, el gobierno italiano compró la vacuna para todos y todas. Y las vacunas llegaron primero a los países ricos, los que podían comprarla. No llegó a los países pobres que no la compraron. Muchos no se han vacunado, incluso ahora no sabemos si para bien o para mal. Algunos países pobres lograron descubrir vacunas porque tenía instituciones para la investigación públicas.
públicas. Y se defendieron ellos mismos, no esperaron en la cola. Nosotros tuvimos que esperar. Y a veces hay que pensar a dónde llegó primero esas vacunas, cómo se pudo irradiar, etcétera. Otro tema de debate que ya no es debería ser de los congresistas y de la prensa. Pero la pregunta es, ante una pandemia que puede ser peor, ¿las vacunas hay que venderlas? ¿Y dónde está el derecho de la humanidad a vivir? El que tiene plata vive y el que no, no. Ese es el mercado. Si hacemos aquí un mercado de camisas, pues el que tiene plata compra la camisa y si el que no, no. El mercado excluye por definición, porque lo determina el precio que iguala la oferta y la demanda, ese es el ABC de la economía. El mercado excluye oferentes y excluye demandantes por definición. Luego es contradictorio con la idea del derecho universal que no puede excluir a nadie. Luego, si montamos un sistema pensando en derechos, no pensando en ganancias, que es otra cosa. Si yo quiero vender corbatas, pues estoy pensando en otra cosa. Pero si estamos pensando en el derecho universal, no puedo decir que el mercado me garantiza el derecho. Y ese es el debate sobre la reforma a la salud. Un puro y simple mercado o una acción para garantizar el derecho universal a la salud de toda Colombia. Sin Estado no se garantiza el derecho universal. Con solo el mercado no se garantiza el derecho universal. Si queremos derecho universal, digámoslo así, se necesita Estado y mercado. Pero no solo mercado. Y yo les diría, no solo Estado, porque siempre un científico será una mente individual y no estatal, siempre. Y un enfermo siempre será una persona individual y no estatal. En la reforma de la salud incluso me parece que la persona central debe ser la persona que llamamos paciente, hombre o mujer. Hoy es la EPS, entidad mercantil. No voy a hacer ya la crítica a la EPS porque llevo años, desde el año 93 haciéndola, pero estos son los datos después de el hundimiento de la reforma a la salud por la Comisión Séptima del Senado, en una terrible decisión de 4 o 5 congresistas que aún yo creo no son conscientes de cuánto daño le hicieron a la sociedad colombiana. Porque más o menos su mensaje es, no necesitamos reforma. En unas circunstancias de estas, de crisis integral incluso de la humanidad, no necesitamos cambios. Mensaje profundamente conservador, pero independientemente de eso, yo diría profundamente irracional con la sociedad colombiana. Porque el estado de la sociedad colombiana, acabo de mirar los datos de los maestros y maestras que están en un sistema similar a la ley 100, pero anterior, que es el del FOMAC, que se lo han robado por billones, no los maestros, los políticos, los intermediarios privados de la salud del FOMAC, no todos obviamente. Es que el 36% de los maestros y maestras de Colombia están enfermos. Y de enfermedades que son, en su orden, a ver si me acuerdo, diabetes, enfermedad mental y tensión, las 3 primeras. La mayoría ya son viejos y viejas y son los que le enseñan a toda la niñez colombiana y están enfermos. Y entonces, ¿qué sistema de salud tienen los maestros y maestras que tienen un nivel intelectual más alto que el promedio? No digamos que mucho, pero más alto, que tienen unos ingresos más o menos permanentes, no muchos, pero mejor que la mayoría. ¿Y cómo le ocurre que a ese núcleo poblacional más informado, más estable económicamente, le aparece que el 36% de sus miembros está enfermo? Que la mortalidad materna
profesoras y beneficiarias de maestros tiene un nivel superior al promedio nacional. Es decir, que mueren más los niños y las niñas de los maestros que el promedio de todo el país. ¿Cómo es posible? Por el sistema de salud que tiene. Porque tiene un sistema de intermediación privada en la salud que está manejada por decisiones políticas en la fidoprevisora, exactamente, que ha servido no para cuidar, no para prevenir la enfermedad de los maestros, y ojo con esa palabra, prevenir, sino que ha servido es para hacer negocios cuyos dineros se mueven incluso por fuera del país. Ahora estamos tratando de cambiarlo. Cuando se hunde entonces la Ley 100 en la Comisión Séptima del Senado, nosotros decidimos, porque fue un error del gobierno haber metido temas que podían ser decretados y no necesitaban de ley, iniciamos la elaboración de decretos, la intervención de EPS quebradas y algunas evidentemente con problemas de tipo penal en su accionar, como la nueva EPS que desapareció 5 billones de pesos en facturas para maquillar sus contabilidades que tenían que ser públicas. 5 billones de pesos en un año es un mega super maquillaje contable y nadie se dio cuenta hasta que la intervenimos. Son 10 millones de afiliados que hay ahí. Pues una vez empezamos a hacer decretos, unos sobre la acción misma del gobierno en el sistema público de salud, sus propios hospitales, y otras sobre la implementación del modelo preventivo que se puede hacer a partir de la ley estatutaria, no está prohibido. La procuradora quiso prohibírnoslo, que no se puede invertir en el sistema preventivo. Salió una sentencia, un fallo o algo así de la Corte diciendo que la plata que habíamos puesto en la unidad de capitación para la prevención no se podía usar en prevención sino en asistencia. Eso es ir contra el alma de Alma Ata, eso es ir contra la Constitución del 91, eso es proteger con el dinero público el negocio particular y proteger el bandidaje, los recursos públicos. Y tengo que decirlo así, porque lo primero que tiene que hacer un sistema de salud, y es lo que nos dictó la pandemia como una norma, y ya se había dicho desde Alma Ata en 1978, es que tenemos que prevenir, que hay que hacer el máximo posible porque no aparezca la enfermedad, que incluso puede detener la pandemia, o si no, en mi propia experiencia personal, porque el norte de Italia fue el más rico de Italia, sucumbió ante la enfermedad, y porque el sur pobre de Italia se mantuvo y no tuvo la misma mortalidad. Eso no nos lo dice el periódico, la prensa, pero nosotros tenemos que ver por qué el norte italiano rico murió. Ustedes se acordarán las imágenes de las columnas de camiones llevando ataúdes, y en cambio Sicilia no, que es tan pobre. Pues no es tan pobre porque son más ricos que nosotros, pero son más pobres que el norte. ¿Por qué? Porque había un sistema de salud diferente al norte. Ahora veamos las consecuencias de lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, que no es la reforma de la salud, es simplemente unos decretos que se podían expedir, pudimos hacerlos antes, esperamos a que se aprobara la ley en el Congreso, pero ahora lo hicimos. Entonces nos dicen, ustedes han intervenido en unas EPS, que mal, que se deterioró el servicio, que no sé qué. Aquí tenemos la evolución del giro directo. Este es un giro directo a medias, porque aún el dueño de la EPS dirige, esa fue la reforma Santos, ¿a dónde va el giro directo? En las EPS intervenidas ya no dirige a dónde va el giro directo. Yo le he pedido a los interventores que actúen para que sea el paciente o la paciente la que diga a dónde va el giro directo, lo cual implica redes, claro.
implica información. Un paciente y una paciente informada, no solo de su salud, sino de dónde, implica un derecho escoger el médico o la médica, que yo quiero que se plasme en la ley, pero solo lo podemos hacer restringidamente porque estamos bajo la ley 100. Este es el resultado en giros directos. Ustedes pueden ver el nivel de ahí donde está, el nivel de agosto 2023, que no los había tanto. 27.000 millones de pesos se giraban directamente en ese mes. En el azulito claro es contributivo y en el azulito oscuro es subsidiado. Se hace la suma para ambos. En el contributivo solo daba 27.000 millones en julio del 23. Y la cantidad era obviamente mayor en el contributivo, que llegó, ¿a dónde estaría? Más o menos, ahí no hay la cifra exacta. En el 2020 era 1.270.000 millones. Una vez pasamos a hacer lo que hicimos, intervenimos, nueva EPS, etcétera, y ya para el mes de mayo las cifras son radicalmente diferentes. Y la línea muestra cómo se dispara el giro directo, aún con su limitación. En el contributivo, espectacularmente, porque era donde no se estaba haciendo. Santos lo hizo, fue para el subsidiado. En el contributivo era cero. Cuando nosotros lo implementamos, pues saltamos de 27.000 millones a 1.529.000 millones. Un salto sustancial. Y por tanto habría que ver qué pasó, ¿cierto? Porque ya no es ahí una cifra que puede ser no ser. Esto es un salto sustancial en giros directos que hace la ADRES a sus asociados, clínicas y hospitales, públicos y privados. En el caso del subsidiado, que ya venía haciendo giros directos, pues saltamos también sustancialmente, pero no tan sustancialmente, porque partimos de un nivel alto. Ahora el giro directo ya casi alcanza los 4 billones de pesos mensuales, cuando antaño apenas sí llegaría a 1,3 billones. ¿Qué efectos habrá tenido eso? Que ya podríamos medio medir, porque ya estamos a julio, algo podemos medir de eso que hicimos y que estamos haciendo, para ver si la reforma que proponemos es, como dicen los medios de comunicación, un desastre, y algunos políticos, algunos financiados por EPS privadas, o si tiene un sentido, si puede mejorar. Pues yo pondría este cuadro con las cifras del DANE de crecimiento económico. Si ustedes cogen la última cifra del DANE de crecimiento económico, también poco publicitada, acuérdense que da 5,2, todo el mundo quedó, uy, porque íbamos en 0, 0,7, 0,6, 5,2, de pronto, ¿de dónde salió eso? Ahí hay que desestacionalizar, entonces ya no es 5,2 sino 4, pero 4 cuando íbamos en 0,7, pues miren cuáles son los dos grandes impulsores de ese crecimiento mensual, que es después de estas cifras, el primero y el segundo. Entonces el primero es una acción del gobierno, ¿cierto? Incluso dicen que es que coincidencialmente suben los salarios por normas, por convenciones, etcétera. Es en ese mes donde se produce el incremento salarial, etcétera, en todo el empleo público, local, nacional. Entonces hay un salto de las actividades del gobierno en plata que hace jalonar la economía. Yo creo que es cierto. Ese es el 1. Y el 2, si miran ustedes la cuenta del DANE, eso sí nunca nadie lo dijo por la prensa, es actividad de las IPS. Eso es lo que dice el DANE. Es la segunda actividad económica que hizo jalonar fuertemente la economía nacional de un estado estacionario en que veníamos hacia un indicador positivo, que no sé que se pueda mantener, eso es otro cuento, pero lo hizo.
Y si yo ligo los dos datos, o sea, si las IPS crecieron en actividad de tal manera que se convirtieron en el segundo factor de reactivación económica de Colombia, pues entonces la causa fue ese cuadro que acabé de mostrar. Es decir, el giro directo reactivó la economía colombiana por lo menos en el mes de mayo, de junio, que es cuando salió el último dato del DANE. Ese es un dato concreto. Ahora, no solamente eso, ahora hay que ver si aumentó la calidad del servicio, etcétera. Datos que tenemos que recoger aún más, con ayuda de ustedes, ojalá. Pero creo que cuando ustedes piden en su agenda, en su propia solicitud de reforma, que el giro directo sea institucionalizado, incluso por ley, y generalizado, tienen toda la razón. Hospitales públicos, clínicas privadas, consultorios, van a tener una reactivación, porque es que los recursos que le llegaban se quedaron en el intermediario. Eso es simple. Al quedarse en el intermediario son raquíticos. Hay unos privilegiados. Las que pertenecen a los amigos son propietarios, los mismos propietarios de la EPS, que es lo que se llama integración vertical. Esa es, digamos, la realidad. Obviamente hay unas clínicas que pueden sobresalir, pero es porque es un uso del dinero público por parte de un señor muy aventajado que es al mismo tiempo dueño de la EPS, que maneja el dinero público y al mismo tiempo se la gira a su propia clínica o a la clínica de sus amigos. A veces la ventaja no es solo económica, sino político-electoral, como sucede en la nueva EPS. Pero si ponemos este principio general, no hay integración vertical y hay giro directo, y el determinante del giro directo no es un funcionario por ahí comprable, siempre comprable, sino el derecho del paciente o la paciente a escoger. Lo que tenemos es un impulso absolutamente dinámico y positivo de la actividad de prestación del servicio en complejidades. Aquí no estoy hablando del sistema preventivo, etcétera, que es parte también de la reforma que proponemos. Y aquí lo que hacemos nosotros con nuestra red pública. No sé cuántos estarán aquí representantes de IPS públicas, pero este es otro salto sustancial, ¿cierto? No, se invertía en la red pública, así de simple. No porque no hubiera plata, eso no es cierto. 50 billones de pesos en el Ministerio de Defensa. Y solo teníamos en el 2015 o 14, 48.000 millones para hospitales públicos. ¿Qué iba a pasar con los hospitales públicos si el gobierno solo metía 48.000 pesos anuales? Pues que se caen. Quedan dependiendo de si la EPS le manda plata o no, pero la EPS pública por definición no es del propietario de la EPS. Luego está entre los no privilegiados. Luego son hospitales que se van cayendo, se van cerrando, se van liquidando, no van pagándole a las enfermeras, no van pagando a los médicos y van cerrando servicio a los pacientes. Y a veces es el único en una región entera, en el sur del Chocó, en el Urabá, o en la región del extremo oriente colombiano, en el norte de La Guajira, o en donde está la pobreza, incluso en el sur de Bogotá. De la mayor barrera de acceso a la salud en el sur de Bogotá es el transporte, porque le toca ir al norte. Y resulta, aunque no lo cree la gente en Chapinero, que las familias del sur no tienen para el bus. Y entonces se aguantan la enfermedad en su casa o van al vecino o recurren a formas alternativas o mueren, porque todo esto trae una estadística mortal. Aquí ustedes pueden ver lo que hicimos en el 2023. Y ojalá podamos aquí, pues 2024 y ojalá en el 2025 que nos toca pagar la deuda del FMI de 2 años que hizo Duque con excusa del COVID, pero que terminó fue subsidiando la nómina de las más grandes empresas de Colombia. Es un salto sustancial, solo comparable con el 2021, que es el año del COVID. Pero hemos invertido
ya casi 3 veces lo que invirtió el gobierno en el año del COVID en hospitales públicos. Comparativamente con todo desde el 2011 y más atrás, pues estamos haciendo una revolución en inversión en la red pública hospitalaria de Colombia, que hay que sostener. Estamos pagando una deuda, para ponerlo en términos más exactos. Todo el hueco dejado de financiar, de deuda con la red pública hospitalaria, que durante las 3 últimas décadas se ha generado y que solo hasta el año 2023 tiene el primer respiro en la historia desde la Constitución del 91. Esto es lo terrible, porque si nosotros hacemos esto, lo público compite con lo privado, sí señores, pero cuando lo vemos regionalmente, en realidad es el único servicio en muchas regiones de Colombia. Es la posibilidad del derecho universal a la salud. Puede que en Bogotá, en Medellín, en Cartagena compita, y entonces lo privado tiene que ser mejor. Y ahí hay una sana competencia, porque no se hunde lo privado porque no son amigos de la EPS, pero tampoco se hunde lo público porque tampoco son amigos de la EPS, que es lo que está matando todo el sistema de salud mixto que hay en Colombia. El sistema de atención, de prestación de servicios es mayoritariamente privado, sobre todo en las grandes ciudades. Pero esto que estamos haciendo no se publica, debe publicarse. A veces no se dice, ¿no? El Ministerio de Salud se queda calladito con los cuadros y aguanta las críticas. Pero ¿cómo van a quitarle el puesto al ministro de Salud en una sesión de, ¿cómo se llama eso?, en el Congreso de la República, de revocatoria, cuando ha hecho esto? Pues que los que lo quieren tumbar es simplemente porque no quieren que se haga esto, que quieren que se arruine el sistema público hospitalario, que en la mitad de Colombia es el único. Y les quería mostrar estos 2 cuadros simplemente porque solo en un mes es lo que ha producido hacer por decreto y de manera parcial e intervenir, pues obviamente también de manera parcial, algunos de los actores del sistema de la Ley 100, tratando de reproducir lo que podría ser mucho más libremente la reforma de la Ley 100 que hemos propuesto, y que en mi opinión, y por eso la defiendo, si no, no lo haría, a menos que me demuestren lo contrario, produciría en corto plazo la opción de un derecho universal a la salud, sobre todo en su escala preventiva, que es lo que queremos hacer tratando de cumplir la Constitución del 91 y por tanto la construcción de un Estado social de derecho que nos permita decir de verdad, y no teórica y retóricamente, que somos capaces de construir una nación justa y en paz. Bueno, gracias por haberme escuchado, muy amables.